Vamos a comenzar con lo positivo. Este movimiento 15M ha inspirado a una cantidad de jóvenes, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Y ha sido generalmente pacífico. Incluso el expresidente Felipe González resalta ese elemento, aparte de lo que ha pasado en Italia. Pero las críticas tienen que ver precisamente con la cantidad de peticiones o de temas. Son demasiadas, piensan algunos, desde cambiar los gobernantes, cambiar a los banqueros, hasta adoptar, por ejemplo, ser vegetarianos, cosas así. ¿Cómo se puede llevar este movimiento hacia adelante que realmente tenga implicaciones de tipo político? ¿Podría concentrarse en metas a corto, mediano y largo plazo? De hecho, eso es lo que el movimiento está haciendo ya, al menos en España. Tienen demandas concretas a corto y largo plazo, pero no consideramos que sean demasiadas las propuestas. En realidad todas están interconectadas y si queremos cambiar el sistema hay que cambiar varias esferas. Entonces no se trata solo de cambiar la esfera económica o política, sino que hay que tener en cuenta pues, todas, incluida la educación, el medio ambiente, etc. Entonces no son demasiadas, son complementarias y el camino es largo, pero bueno, empezamos con el corto plazo y claro, continuamos por el largo plazo. Hablemos de algunas de esas metas que ustedes consideran que se pueden alcanzar inmediatamente, por ejemplo. Una de esas metas que digamos que se pueden alcanzar inmediatamente es la educación política a una generación, por ejemplo en España, que estaba completamente fuera del sistema político, que consideraba que el sistema político no resolvía sus problemas ni tomaba en cuenta sus necesidades y sus aspiraciones, y lo que ha hecho el 15M es llevar la política a la calle y hacer un proceso de educación, de pedagogía política, en la manera en que los ciudadanos pueden ser los que tomen, los que sean los actores políticos y le quiten ese liderazgo a los representantes que habían completamente usurpado la función política de los representados. Ahora la política está en la calle, está aquí, está en toda esta gente que está discutiendo en Madrid, en Londres, en Chile, en muchísimas ciudades en todo el mundo sobre su futuro, sobre los problemas que tiene y sobre las realidades. Quizás es la primera gran virtud del movimiento, de las muchas cosas buenas que puede tener, es que estamos haciendo un movimiento en el que le estamos dando la palabra a la gente para que hable de sus problemas. No estamos eligiendo a líderes para que resuelvan los problemas, le estamos dando la palabra a la gente para que entre todos busquemos las soluciones. Pero finalmente quienes deciden son los líderes. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en España cuando nació el movimiento 15M fue justo antes de unas elecciones que nosotros le llamaríamos regionales, comunitarias, y el resultado fue que salieron elegidos algunos candidatos que tal vez eran poco simpatizantes o amigos del movimiento 15M, casi que hubiese sido la reacción contraria. Bueno, hay que enmarcar el 15M dentro de un proceso político más largo en España, en el cual el Partido Socialista lleva gobernando en este momento ya casi 8 años en el poder, en medio de la mayor crisis económica de los años 30. La erosión en el electorado del Partido Socialista es independiente del 15M. El resultado del Partido Popular es una cuestión de vasos comunicantes. En un momento de crisis en el país hay una gran parte del electorado del centro que se mueve hacia el electorado conservador buscando una solución dentro del bipartidismo. Lo que hemos salido los ciudadanos en protestar a la calle, las personas que nos manifestamos en el 15M y empezamos en junio, en mayo, junio en España, es decir, este bipartidismo no resuelve los problemas. Llevamos 35 años de sistema democrático, desde que en 1975 muriera Franco y el 77 se realizaron las primeras elecciones democráticas. El sistema no ha resuelto los grandes problemas de la sociedad española y volvemos a tener una crisis económica con 5 millones de desempleados. Bueno, ese bipartidismo continúa en España, en Reino Unido, en general en el mundo, siempre dos partidos manejando un país. Muchos piensan que la democracia, aunque no es perfecta, lleva ya muchos años y es tal vez lo más perfecto que se puede conseguir en el momento. Hay países o naciones que soñarían con tener una democracia como la de España, como la de Reino Unido. Entonces, ¿por qué más bien no participar en esa democracia imperfecta, así sea, formando ustedes sus propios grupos políticos y saliendo a las urnas invitando a que voten por ustedes y a conseguir lógicamente esos votos para realizar sus objetivos? No estamos rechazando el modelo de democracia como un sistema político, lo que queremos es mejorarlo. Somos conscientes de que la democracia que tenemos ahora mismo en España es mucho mejor que la que pueden tener en otros muchos países, pero eso no quiere decir que no podamos mejorarla infinitamente.
El proceso que mencionaba Hugo antes sobre formación ciudadana es un proceso que lleva un tiempo, entonces no nos va a llevar un mes ni 2 meses, sino varios años que la ciudadanía mejore su capacidad para participar de la democracia de una manera más regular y más profunda, y no solamente acudiendo a las urnas cada 4 años. No sé si Yo creo que hay muchos procesos en paralelo, y no es solamente la representación política. Cuando estamos hablando de democracia, cuando hablamos de democracia real en el movimiento del 15M y se empieza a expandir de global democracy en todo el planeta, cuando estamos hablando de eso estamos hablando de amplificar los canales de la democracia. No pensamos que vayamos a anular el Parlamento, que vayamos a anular la función política tal y como está estructurada actualmente. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de los sistemas políticos, exceptuando todos los demás. Entonces la democracia tiene que ser perfeccionada para mejorarse. La mejor manera de hacerla es invitar a la gente a participar. Tenemos muchos países del mundo donde votan normalmente el 40 o el 50% de la población. En Estados Unidos, normalmente en las elecciones legislativas, no vota más del 30% de la población. En España, en el mejor de los casos, estamos llegando al 75%, 80%. Hay siempre una tensión estructural, y nosotros queremos que todo el mundo participe en el sistema y que la gente pueda expresarse. No pensamos en anular lo que hay, sino en perfeccionarlo, pero sobre todo en darle voz a la ciudadanía. Ahora, ustedes dicen representar a un 99% de los ciudadanos. Sin embargo, algunos exmandatarios, como por ejemplo el expresidente Aznar, dice que ustedes son de ultraizquierda y realmente que son una minoría, que lo que hay aquí representado en Londres, en Madrid, en los Estados Unidos, es realmente una minoría de los ciudadanos. ¿Qué opinan? No reclamamos representar al 99% de la población, reclamamos ser el 99% de la población que está siendo supeditado a los intereses de un 1%. Es decir, nuestros intereses no se tienen en cuenta y en su lugar, el 1% de la población se está aprovechando de este 99%. Dentro de ese 99% hay, por supuesto, un espectro, una variedad de posiciones políticas e ideológicas que no tenemos por qué representar necesariamente. Sí que representamos los intereses de la gran mayoría de la sociedad en este momento. Ese 99% es un 99% muy amplio, como dice Virginia, y nosotros lo que estamos intentando es darle voz a ese 99%, invitar a la gente a participar. Obviamente no somos el 99%, pero de lo que sí tenemos muy claro es que José María Aznar es el 1% de esa población y representa muy bien, lo representó durante esos 8 años de gobierno y lo sigue representando actualmente, los intereses de ese 1% de la élite mundial como consejero de uno de los grupos económicos mediáticos más importantes del planeta. Él representa el 1%, nosotros intentamos darle voz al 99%. La intención era llegar a la Bolsa de Valores, no se ha conseguido ese objetivo, sin embargo están en un sitio icónico de Londres y tal vez esto llama bastante la atención. Sin embargo, también me causaba curiosidad ver a muchos banqueros o personas que trabajan en la Bolsa de Valores aquí cerca, viéndolos, tomándoles fotografías, y tal vez muchos de ellos tienen simpatía con ustedes, pero lo que muchos piensan es que tienen que trabajar, este es el sistema que hay, alguien tiene que pagar las facturas y es muy difícil dejar el trabajo para unirse a ustedes. ¿Qué le dicen ustedes a esas personas que los apoyan de corazón pero que no pueden estar aquí con ustedes? Bueno, en relación al trabajo estamos de acuerdo con ellos, todos tenemos que trabajar. El problema es que hay tasas de desempleo muy altas. Aquellos que trabajamos y al mismo tiempo apoyamos la ocupación, pues hacemos malabares con nuestras vidas personales para poder estar aquí apoyando, pues si no es por el día, por la noche, el fin de semana, y se puede apoyar de muchas otras maneras, por ejemplo, participando en grupos de trabajo y desde casa haciendo trabajo con tu ordenador portátil. O sea que si se apoya de corazón, también se puede apoyar aunque sea desde casa o viniendo cuando se puede. Una de las cosas que nosotros también pretendemos hacer es abrir un foro de debate, que esta asamblea se convierta en un foro de debate también con la gente que trabaja en la banca. Nosotros en el 15M en España dijimos que si Emilio Botín quería venir a una de nuestras asambleas y quería hablar con nosotros, como movimiento inclusivo que éramos, no le íbamos a negar la voz ni el derecho a expresarse en la asamblea. Y nosotros nos encantaría poder hacer una asamblea en la que pudiéramos tener la oportunidad de discutir con la gente que trabaja en el sistema financiero y contrastar puntos de vista y opiniones. A lo mejor ellos nos convencen de algo, a lo mejor nosotros le convencemos de algo, pero desde luego el diálogo va a ser positivo. Ahora vamos a hablar del sistema bancario, que es tal vez el más criticado. Lógicamente, después de la crisis financiera causada precisamente por esos problemas del sistema bancario, las críticas son grandes. Pero, por ejemplo,
¿Qué posibilidad tenía o qué opción tenía el gobierno británico para no haber rescatado los bancos? Lo que muchos piensan es, si dejamos colapsar los bancos, ahí está el dinero de los ciudadanos. Los bancos son los que le prestan dinero a los empresarios para mantener la economía en movimiento. Entonces, exactamente qué es lo que plantean ustedes, qué es lo que no les gusta que el gobierno, por ejemplo, británico, para dar un solo ejemplo, haya rescatado los bancos. ¿Cuál hubiera sido la opción? Hay una opción clara frente a esa, que es la alternativa que hizo el modelo escandinavo en los años 90, cuando la banca escandinava tuvo serios problemas económicos en la crisis de los años 90 y nacionalizaron el sistema bancario. Todos los bancos con problemas fueron nacionalizados, fueron intervenidos por el Estado puso dinero en esas entidades financieras y cuando fueron devueltas al mercado 10 años después, inclusive el Estado recuperó dinero con aquella inversión. Pero eso es lo que ha hecho el Reino Unido. Muchos de los bancos han sido prácticamente nacionalizados. No, pero es que no ha sido prácticamente nacionalizados porque los banqueros siguen cobrando unos bonus impresionantes, millones y millones de dólares. De hecho, el último gobierno de Gordon Brown, cuando intentó cortar el tema de los bonus, los banqueros controlados por el gobierno como el Royal Scotland Bank, le dijeron que si lo hacían, dimitían en masa toda la cúpula bancaria. Como estaban a 2 meses de las elecciones, no tuvieron el valor y el coraje de hacerlo. La forma de intervenir en el sistema bancario es nacionalizarlo. Luego se discutirá si se devuelven esos activos, si vuelven a privatizar o se quedan en manos públicas. Pueden haber muchos debates sobre eso, pero lo cierto es que si es del dinero del contribuyente, que estamos poniendo dinero ahí para rescatar al sistema financiero por el juego de casino mundial y la especulación absurda que ha llevado en los últimos 10-15 años de burbuja financiera e inmobiliaria, somos nosotros los que, como accionistas, la sociedad, tenemos derecho a controlar lo que está pasando ahí. El gobierno no está actuando en nuestra defensa de nuestro dinero, sino está actuando en defensa del dinero de los banqueros. Ahora hay otro tema que es el de los millonarios o de la gente que más dinero gana. Muchos de ustedes están pidiendo que haya más impuestos, incluso hay millonarios que han dicho deberían cobrarnos más impuestos y estamos dispuestos a pagarlos. Pero los millonarios o personas con un alto poder adquisitivo tienen el sartén por el mango. Por ejemplo, le dicen al gobierno aquí en Reino Unido, ustedes nos cobran más impuestos y nosotros nos vamos de aquí. Hacemos una negociación con otros países como por ejemplo Suiza, donde dicen les vamos a pagar 2 millones de libras esterlinas o 2 millones de euros al año y ustedes no nos cobran más impuestos y se van. Aquí tenemos deportistas, músicos, gente de la farándula, gente querida por los ciudadanos que son de Reino Unido, pero se han ido de aquí por tema de impuestos. Entonces ponen al gobierno contra la pared, porque si el gobierno les aumenta los impuestos, entonces ellos se van. ¿Cuál es la solución? Actuar a una escala global, por supuesto. Se van a reunir dentro de poco en el G20, pues estas serían las peticiones que se les puede hacer, bueno, que se les hace. Después de la intervención que ha comentado mi compañero, no solamente se trata de solucionar los problemas, sino de prevenir que vuelvan a ocurrir. No se está regulando los mercados financieros para evitar que todo esto vuelva a ocurrir. Entonces, pues en el G20 se puede empezar a pensar cómo se puede actuar de manera europea y global para que las medidas pues, tengan un carácter global y no se nos puedan escapar a otros países. Una de las medidas concretas sobre eso es lo que se llama la tasa Tobin, o lo que se llama también la tasa Robin Hood, que es una forma de gravar las transacciones financieras y además de luchar contra los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales actúan como los lugares donde se blanquea y donde se manejan todos los negocios sucios de la humanidad, desde el tráfico de armas, la prostitución, las drogas o cualquier tipo de actividad ilícita en la sociedad. Si controlamos los paraísos fiscales, estaremos evitando que esos millonarios puedan escaparse del control de la sociedad y tengan que pagar por el dinero que ganan. Ahora, yo les preguntaba al principio sobre el impacto a corto, mediano y largo plazo que pueden tener ustedes en el sistema político. ¿Realmente qué ha pasado? Aparte de salir en televisión, de que algunas personas vengan y los escuchan, no hemos visto a líderes políticos diciendo, sí, voy a tener en cuenta lo que estos jóvenes están diciendo y lo voy a implementar inmediatamente, voy a dialogar con ellos. Lo que vemos simplemente es que sí, tienen derecho a hacer sus protestas, sus manifestaciones, pero no vemos un verdadero impacto, por lo menos en mandatarios
europeos. Bueno, ha habido, en el caso concreto español, por referenciarlo en algo, el propio Partido Socialista, que está en el gobierno actualmente, ha recogido una parte de las demandas del 15M. El Congreso de los Diputados ya en julio recogió para debate algunas de las demandas que había hecho el 15M. Muchos partidos pequeños, como es el caso de Partidos Verdes, como el caso de ECO, Izquierda Unida, han recogido muchas de las demandas del 15M. O sea, el 15M, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa una de nuestras principales aspiraciones en el primer momento, de las más inmediatas, que fue la reforma del sistema electoral, que es profundamente injusto. Entonces, eso ya está en la agenda de un montón de partidos políticos. Esos son éxitos del 15M porque los temas que estamos debatiendo en las asambleas se convierten en temas globales y acaban siendo temas que los políticos tienen que hablar de ellos porque la gente está hablando de ellos. Y eso considerando que llevamos solamente 4 meses trabajando en el caso de España. Como decíamos antes, es un proceso que va a llevar un largo tiempo. Cambiar conciencias lleva tiempo y tener un impacto en la esfera política también. Entonces tenemos la esperanza y creemos que en unos años sí que va a tener impacto en el Parlamento y en el Gobierno. Y como decía Hugo, sí que hay ayuntamientos y parlamentos dentro de España al menos que están teniendo en cuenta al 15M, que están invitando a miembros de asambleas y plataformas ciudadanas locales y regionales a participar en el proceso político. Entonces sí consideramos que está teniendo éxito. Uno pasa por aquí por la Catedral de San Pablo y viendo todas estas carpas llama la atención con este frío que está haciendo. ¿Cómo es un día y una noche aquí en este campamento, si así le podemos llamar, que se ha organizado alrededor de la Catedral de San Pablo? ¿Cómo es un día normal aquí? Es fría de temperatura, pero intensa y cálida de emociones. Lo podría resumir así, porque hay un calor humano que se agradece en Londres por el frío que ha empezado realmente hace un par de días, 4 o 5 días, 6 días que ha empezado a hacer frío. Pero un día, bueno, pues básicamente yo, por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana, duermo aquí, me levanto a las 7 de la mañana, suelo irme a trabajar y vengo aquí a media tarde, 6, 7 de la tarde, le doy el relevo a los compañeros que han estado en el campamento, atendemos a las asambleas, tenemos 2 asambleas a la mañana, Virginia suele estar por la mañana, yo suelo estar por la tarde. Entonces nos vamos contando qué van pasando las asambleas y aparte cada uno trabajamos pues en comisiones distintas y vamos pues cambiando información de hace falta esto, discusiones, debates, posiciones, en fin. Y en esas asambleas hay muchos sueños, hay utopías o realmente ves que día tras día están llegando a cosas concretas donde realmente se puede conseguir algo en los próximos días. Realmente en las primeras semanas, cuando se establece un campamento, lo más importante, lo primordial es empezar a trabajar en la logística. Se trata de sobrevivir como ocupación para luego empezar a trabajar más en propuestas concretas. Entonces, personalmente no creo que trabajemos sobre utopías ni sobre sueños. Se les puede llamar sueños en tanto que todavía no están aquí, no son realidades, pero bueno, trabajamos en aprender más para poder preparar un discurso concreto y estrategias concretas para sacar nuestras ideas adelante. Entonces, bueno, todo con mucha ilusión, mucho trabajo, como digo, tanto logístico como político. Ustedes como Movimiento 15M Español han inspirado a Europa, han inspirado al mundo, Wall Street, por supuesto, la ocupación de Wall Street. ¿Hay comunicación entre los diferentes movimientos? ¿Ustedes se comunican, por ejemplo, a diario vía email o por teléfono con otras personas que están haciendo lo mismo en Estados Unidos o en Italia o en España? ¿Cómo es la logística? Bueno, nosotros aquí en Londres, por ejemplo, cuando empezó el 15M en Londres el pasado mayo, creamos una comisión de relaciones externas y esa comisión de relaciones externas maneja lo que es la Asamblea de Londres del 15M en contacto con el resto de asambleas y de plazas que en aquel momento donde habían acampadas y con el resto del planeta también. Y uno de nuestros principales esfuerzos fue conectarnos con la realidad británica. Yo creo que el mayor éxito de este esfuerzo, de este trabajo continuado es estar aquí y es que el 15M haya desembocado completamente en ser parte hoy de lo que es el movimiento británico protestando por esto, como parte de ese movimiento global de 951 ciudades saliendo a la calle a protestar el 15 de octubre pasado. Entonces, todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo desde la Comisión de Relaciones Externas ha ido en estructurar que nosotros somos parte de una sociedad, que como españoles vivimos en Londres, somos ciudadanos británicos adoptados, vivimos aquí, esta es nuestra realidad y por lo tanto vamos a trabajar con el resto de la sociedad británica para cambiar la realidad aquí, de la misma manera que hay muchos británicos o ciudadanos de otros países que viven en España o en cualquier lado que están trabajando en esas sociedades, ¿no? Pero este ya es, por supuesto, algo global, pero repito, ¿hay alguna posibilidad en que todos estos movimientos en los diferentes países se puedan unir y tener
metas claras que se puedan implementar en los próximos meses o años? Vuelvo a repetir que estamos en una etapa muy temprana de todos los movimientos que llevan ocurriendo desde el principio de año, pero bueno, hay datos que muestran evidentemente que estamos trabajando como una red. Por ejemplo, tenemos páginas web como Take the Square o Toma la Plaza, Occupy Everywhere, en los que ya se ve que trabajamos conjuntamente desde Londres a París, pasando por Bruselas, Roma, Atenas, Madrid, Wall Street, Nueva York, etc. Es decir, sí trabajamos conjuntamente, todavía no como una unidad, y tampoco creo que sea el objetivo trabajar como una sola entidad. Pero sí que trabajamos conjuntamente, y eso es claro en que el modelo de trabajo, el modelo de protesta es muy parecido en todos los movimientos que están emergiendo a lo largo de este año. Hay una cosa que quizás la clase política, y Juan Carlos te hacía referencia antes a José María Aznar o a Felipe González, no entiende de este movimiento social. Esto no es un movimiento ideológico estructurado como la revolución comunista o como la revolución socialista en un momento determinado. Esto no trata de una ideología concreta para cambiar el mundo. Se trata de darle la posibilidad a los ciudadanos de que construyan el mundo en el que quieren vivir, y que no sea una pequeña élite la que haga una revolución y le diga a la gente: a partir de ahora ustedes van a vivir de esta manera y esto es lo que llamamos felicidad. No, vamos a diseñar entre todos cómo queremos vivir en el siglo XXI. Estamos empezando el siglo XXI, vamos a construirlo nosotros. ¿Cómo sería? Porque igual siempre hay que escoger líderes que tomen las decisiones por la mayoría. ¿Cómo sería esa propuesta? ¿Cómo funcionaría? Hay que escoger líderes, pero no tienen por qué decidir por la mayoría, tienen que representar a la mayoría. Es decir, por lo que nosotros estamos trabajando es porque se diseñe un nuevo sistema político en el que quepan todas esas voces, tengan espacio todas esas voces, y sobre todo haya un diálogo para, si se puede llegar a consenso, pero sobre todo para que haya un espacio común, de puesta en común. Entonces, no queremos unos líderes que diseñen por nosotros el lugar o la sociedad en la que queremos vivir, sino que representen todas o casi todas, por lo menos, las voces que existen en la sociedad. Si tuviéramos que expresarlo en una serie de líneas de actuación, diríamos que queremos una mejor democracia que pueda resolver los problemas de la ciudadanía y darle voz a la ciudadanía, empoderar al ciudadano y a la ciudadana para resolver sus problemas. Queremos luchar por la igualdad absoluta dentro de la sociedad y dentro del planeta, entre hombres y mujeres, entre norte y sur, entre pobres y ricos. Queremos buscar una igualdad real de derechos y de oportunidades de las sociedades, y queremos enmarcar esta sociedad en la que vive dentro de lo que es el fenómeno del cambio climático, de la crisis climática, la crisis ecológica del planeta, y pensar que vivimos en un pequeño planeta con recursos limitados y que tenemos que acomodar nuestro modelo de vida a los recursos que tenemos. La mayoría de personas que hacen parte de este movimiento de los indignados son jóvenes. ¿Ustedes consideran que en Europa está llegando una generación que le podríamos llamar perdida, en el sentido en que no han tenido las mismas posibilidades y oportunidades de las generaciones anteriores? Por ejemplo, aquí hasta 1997 la educación era gratuita, luego le pusieron costo a las matrículas, ahora tienen que pagar el triple, y al término de una carrera profesional una persona queda con una deuda de 40.000, 50.000 libras esterlinas, $70.000. La mayoría de desempleados en el Reino Unido en el momento, casi 1 millón, son jóvenes que están buscando empleo entre los 17 y los 25 años. ¿Qué piensan todos estos jóvenes con los que ustedes están hablando? ¿Creen que definitivamente nacieron en el momento equivocado y que no hay esperanzas, o ven optimismo en estos jóvenes y creen que las cosas van a cambiar? Como muestra un botón, ¿no? Aquí estamos. Es decir, sí que tenemos esperanza, claro que sí. No le llamaría el momento equivocado. Todas las generaciones tienen obstáculos que superar, y no quisiera compararme con la de mis padres, pero definitivamente tenemos unos retos muy difíciles que superar, pero estamos por la labor y por eso estamos aquí. Yo personalmente tengo esperanzas y mucho optimismo. Yo creo que es mucho más interesante vivir en tiempos difíciles que vivir en tiempos en los que ya todo está hecho y todo está dado, ¿no? Y el reto es que esas dificultades que tenemos enfrente tenemos que cambiarlas y construir un mundo mejor. Una de las cosas que realmente yo creo que unifica a la gente que está dentro del movimiento es que todos reconocemos que existe una gran ventana, una gran puerta para cambiar el mundo en este momento, y que esta es la oportunidad de nuestras generaciones o de nuestras generaciones para poder cambiar esta realidad, para poder decir: este es el momento, esta es la oportunidad
deseada. Cuando hablábamos del 15M, muchas de las personas que hemos participado del 15M, muchos llegamos a la conclusión de esas largas noches de acampada y le decíamos, esta era la oportunidad que había buscado toda mi vida, encontrarme con gente que pensara como yo y que dijera, vamos a hablar de cómo construir un mundo mejor. ¿Ustedes creen que este interés, esta pasión, esta casi euforia por cambiar el mundo va a continuar o se va a apagar? Ha pasado en España por un momento que hubo mucho optimismo, luego todo se calmó, pero otra vez ha habido un renacer del movimiento 15M. ¿Cómo ven ustedes los próximos días, los próximos meses en este invierno? Bueno, en el caso español, referenciando al caso español, hay un contexto que son las elecciones generales que van a venir el 20 de noviembre, con lo cual en este momento hay una reactivación del movimiento 15M. De hecho, desde sus inicios al 15 de octubre estuvo puesto como una forma de, pasado el verano, reactivar el debate y reactivar a la sociedad en torno a las cosas que nos unían, porque nosotros mismos nos dábamos cuenta que era difícil mantener la actividad de las asambleas en activo y ese momentum que construyese a finales de mayo vivo durante muchos meses, ¿no? Ahora de nuevo no solo se ha reconstruido, es que ha superado con mucho las calles de lo que estábamos. Yo creo que ni superamos. En el momento más optimista de junio, cuando hacíamos las acampadas enfrente de la embajada aquí en España, de la embajada española en Londres, en el momento más optimista ni soñábamos estar en una ocupación de San Pablo. O sea, esto era como si alguien hubiera planteado, lo hubiéramos dicho, anda, vete a darte una vuelta que no estás en la realidad, o sea, esto es imposible. Y aquí está, esta es la realidad. Y creo que es un error pensar que cuando el movimiento está más calmado es porque no está trabajando tan duro. Quizás es porque las acciones que está llevando a cabo no sean tan visibles, por ejemplo, no son una ocupación o no son asambleas que tienen lugar en plazas, pero la visibilidad no tiene que ver con la eficacia o la productividad del movimiento. Y de hecho, si en el 15 de octubre hemos visto que la cantidad de gente que ha salido a la calle se ha triplicado, es porque ha habido una actividad de movilización social durante, pues desde el 15 de mayo o 19 de junio hasta el 15 de octubre considerable. Es decir, yo no evaluaría la efectividad del movimiento por su visibilidad, eso es importante. Sí, yo creo que las cosas van a largo plazo y lo que estamos viendo en todo el planeta son cambios a largo plazo. Roma no se construye en un día. Los cambios sociales, los cambios políticos, económicos que el planeta tiene que afrontar, que las sociedades tienen que afrontar, no son soluciones que mañana se van a estipular, no hay una ecuación que te resuelve la vida. O sea, hay un largo proceso de debate, hay un largo proceso de construcción de un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, y para eso lo que estamos aspirando a que la gente es que ese 99% que está dominado por ese 1% venga a las plazas, a esta y a muchas más, hable de ese tipo de los problemas que tiene, de las necesidades, de sus aspiraciones, y entre todos construyamos realidades nuevas, sin dogmatismos, sin élites pequeñas que nos dicen cómo tenemos que vivir y que esta es la felicidad o que este es el modelo de vida o que solo existe un sistema económico, que es el capitalismo, que es el neoliberalismo, que el estado de bienestar está finiquitado y que no hay posibilidad de otra cosa. Hugo, Virginia, muchas gracias por esta entrevista en ETN24. Un placer.